es algo que se dice, no, pues es que es un narcisista, ¿no? Y a cada rato y ya todos son narcisistas. ¿Cómo identificamos a una persona narcisista? Yo estoy un poco en contra de la ligereza con la cual se toma el término de narcisismo, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser narcisismo. Sus conductas agresivas pueden venir de otro trastorno de personalidad. A nosotras se nos impone que hay que servirles, que hay que entenderlos, que hay que adaptarnos a su visión, a su forma de dirigir. Que son las personas malas, que están todo el tiempo extrayendo cosas de la otra persona y que aparte abusan, justo. La violencia le ponemos un montón de etiquetas para que suene bonito, ¿no? O sea, para que no suene a violencia, a agresividad. Ay, no, qué horror. Realmente son hijos sanos del patriarcado que son abusadores y violentos hacia las mujeres. Menos amiga, date cuenta, y más amigo, no seas mierda. Claro. Sí, totalmente. Yo soy ruido. Tú eres ruido. Nosotras somos ruido, Violeta. Y estamos aquí, un episodio más. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, Edith, muchas gracias. Bueno, me van a escuchar un poquito ronquilla, pero todo bien, sobreviviendo a mis loliataques. ¿Tú cómo estás? A nuestra invitada, bienvenida. Hola, Montserrat Jiménez, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, comentarles que Montserrat Jiménez estará con nosotras para hablar del narcisismo y la violencia hacia las mujeres. Es un tema que vamos a explorar con ella. Es especialista en psiquiatría, en alta especialidad en género y sexualidad, además es psicoterapeuta narrativa. Y pues, ¿qué les parece para arrancar este episodio si nos vamos con el machiclip del día? ¿Va? Machiclip. Bueno, ¿y hasta qué vimos, Sandra? Ay, para quienes no lo pudieron... Tengo esa misma duda. ¿Qué fue esto? Hay que desver. Bueno, vimos ahí al Canelo. Ajá. Justo, bueno, es ese momento donde supuestamente los deportistas se están diciendo y prometiendo cosas que se van a hacer antes de la pelea y demás. Y en este caso, todo lo hacen en alusión. Los dos como señalan su falo. Ajá. Y hacen este tipo de señas como para mostrar... no quiero meter todavía mi cuchara, entonces estoy tratando de decirlo objetivamente, pero no puedo, no estoy pudiendo. Pero lo hacen como con estas señales de dominación, ¿no? Sí. De medición. Sí, ¿no? Exactamente, de medición, de yo... pues la tengo más grande. Ajá. O te lo voy a dar con todo, yo qué sé. Y la imagen son estos dos, el otro también le responde. Y bueno, puedo parar aquí, no sé si quieras añadir algo a la descripción gráfica. Ay, perdón, ya acá todo mi aire. No, nada, o sea, es eso, gráficamente ustedes pueden ver justo cómo incluso el Canelo está señalando, ¿no? Que el otro prácticamente, pues se tendría como que sobajar hacia el lado de sus partes íntimas, ¿no? Como esta acción de, pues sí, te la voy a meter, literal. Sí, exacto. Y pues es una acción bastante machista, ¿no? Y además, bueno, no nos olvidemos que el boxeo es un ambiente súper masculino, muy misógino, y pues ahí la verdad se deja ver cómo es una dominación justo masculina hasta en eso, ¿no? De no importa que seas otro hombre, pero yo siempre voy a tener el poder y la dominación. Exacto. ¿No? Monse, ¿tú cómo viste este macho? ¿Qué te hace sentir pensar este tipo de comportamiento? Cuando me lo mandaron hasta le puse un emoticón a Edith así de... Porque sí fue un poco como
Pues sí, justo lo que están comentando, o sea, como las figuras masculinas. Cuando estemos hablando, me voy a referir a figuras masculinas y a figuras femeninas, porque no necesariamente todas las figuras masculinas son hombres y no todas las figuras femeninas son mujeres. O sea, también, por ejemplo, dentro de las personas homosexuales puede haber hay figuras femeninas, ¿no? Entre hombres homosexuales, por ejemplo, o mujeres homosexuales, también hay figuras masculinas, o sea, eh, quisiera como ponerlo así, pero sí, justo dentro de las figuras masculinas se ha demostrado este poder a través de la parte sexual, desde demostrar quién es el más fuerte con el tamaño de sus genitales, y pues finalmente esto nos lleva a esta opresión, y siempre la opresión es hacia la figura femenina, ¿no? Porque implica eh, no, o sea, no nada más, o sea, en este video, pues vemos al Canelo haciendo pues, como señas, pero incluso estas señas a mí me recuerdan un poco pues, a estas manifestaciones como mm, como el porno, ¿no? O sea, en el porno, cómo se Sí, domina a las mujeres en el porno, o cómo se hace esta parte en el porno, y ahí es sí, justamente donde viene como esta dominación, ¿no? O sea, la dominación sexual siempre ha sido algo que ha tenido las figuras masculinas, o han sí, tenido las figuras masculinas, y es como han podido eh, pues demostrar su dominación, y ahí es donde lo conectamos también con la violencia física, ¿no? Finalmente es una pelea de boxeo que tiene que ver ahí, no sé si se pueden decir groserías, Sí. sí, 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 tú aquí ¿sí? eres O libre. sea, que tienen que ver ahí, ahí en el bueno, en el video dice, a ver quién se da más, o Ujú. a ver, algo así, ¿no? ¿Qué tiene que ver la ahí? O sea, Bueno, eso es como lo que lo me quiero parece, resaltar, ¿no? sí, me parece a mí interesante esto que mencionas porque, o sea, justamente los deportes son algunos de los espacios donde los hombres se permiten ese contacto y Ujú. esas expresiones, tanto emocionales como, o sea, para bien y para mal, ¿no? Ujú. Y bien pueden enojarse y desatar su furia y luego vemos estos escándalos de las peleas, tanto de quienes van como espectadores, como quienes están dentro del deporte mismo, ¿no? Digamos, practicando el deporte mismo. Y en este sentido, pues para mí estas conversaciones de a ver quién se da más vergazos, también tiene una connotación inherente de esa necesidad de contacto con otros hombres, ¿sabes? No lo había pensado. Y para mí justo como que aquí se permiten decirlo libremente porque lo están diciendo para dominar, Claro. porque lo están diciendo para ya sea insultarse, provocarse, lo que sea, pero entonces por eso se sienten libres de hacerlo. Y la otra cosa es que también me suena muy como primitivo en el Ujú. sentido de lo del porno, coincido totalmente contigo, Monse, pero también me parece esta parte como más primitiva de, o sea, creo que ya ahorita solo los perritos u otras especies como que buscan dominarse a través del falo, ¿no? Mm. Como que ahí es donde no se pierde toda esta parte civilizatoria. Bueno, en la Ajá. práctica, ¿no? Porque igual y Sí, en sí, el sí. imaginario, pues ahí está. Pero Ajá. refleja, y justo eso es a lo que voy, pero refleja justo cómo los hombres siguen viendo como una forma de dominación la violencia sexual. Y eso está Claro. conectado en cómo la ejercen hacia las mujeres. Y qué grave, porque imagínate si traspolamos justo esta Claro. práctica Claro, y es deportiva. que al final, sí, y es que lo femenino en la sociedad patriarcal, pues al final es visto como inferior, ¿no? Ujú. Es como este símbolo de debilidad, el que pierdes más nena, ¿no? O sea, el que peleas como nena, corres como nena, ¿no? Y también,
pues justo ahí es donde también, además de ser visto como inferior, somos vistas como un objeto, ¿no? Que bueno, esa ya es otra situación, pero por eso son estas conductas como agresivas y por eso hablaba del, ¿no? Y de cómo es que los hombres incluso la excitación la manejan desde lo agresivo, Sí. o sea, el enojo, lo agresivo, la tristeza, agresividad, o sea, las emociones la manejan desde lo agresivo, ¿no? Incluso la alegría, o sea, ¿qué hacen? Pegan en la mesa, que anotan un gol, ¿no? Sí. Entonces, siempre va como esta parte. Y la excitación sexual, que también es una emoción, ¿no? No nos educan en eso, pero la verdad es que la excitación sexual también es una emoción. También va desde la razón. Cierto. Y que ahí también me parece importante esta anotación que haces porque es muy importante que tengamos claro que lo femenino y masculino no es inherente a las mujeres y los hombres, que son estos constructos sociales, que son estas imposiciones, mandatos, y que justo por eso no podemos seguir creyendo o justificando que, es hombre, por eso es así, ¿no? Claro. O, es mujer, entonces es inferior, o esto que comentaba Monse, ¿no? O hacer todas estas bromas y alusiones a ganar o perder en función de una construcción de género, ¿no? Sí. Y que como bien dicen ambas, siempre la mujer va a ser la que o va a perder, la que no va a saber, o esta la que hay que dominar. minorización, exacto, y la dominada al final de cuentas. Sí. Pues si quieren, vamos cerrando este machiclip ya para darle paso a nuestro tema de hoy. Entonces, Monse, ¿esto a dónde se tendría que ir? Tú ya sabes el camino que va a tomar este machiclip. Al drenaje, perdón, sí, al drenaje, eso, sí. Eso. Mandarlo muy lejos. Eso, ya se ligerito fue. así ya, adiós. Ya, sí, eso sí se fueron fácil. Y pues bueno, pues ya le damos pie. Ahora sí al tema de hoy, narcisismo y la violencia hacia las mujeres. A mí me gustaría abrir la conversación con ustedes si les ha tocado vivir tal vez con convivir con una persona narcisista o en este caso específico con un hombre narcisista. Ay, Monse, a ver, cuéntanos. Uy, sí, no. Amplia experiencia. Wow. Claro, sí, por supuesto. Qué fuerte, qué fuerte. O sea, yo creo que sí, que es fácil, ¿no? Ajá. Es fácil que al menos uno te haya tocado. Y eso al menos. Uh-huh. Sí. Oye, pero justo, ¿cómo identificamos a una persona narcisista? Porque se habla mucho, ¿no? Como muy comúnmente, del narcisismo, pero... De hecho, esto nos parecía interesante hablarlo porque justo, como dice Edith, es algo que se dice, no, pues es que es un narcisista, ¿no? Y a cada rato y ya todos son narcisistas, pero sabemos que el narcisismo puede ser un trastorno y que eso tiene implicaciones muy, pues sí, ya muy estudiadas, muy sabidas de esto es lo que implica un trastorno. No solamente son tener un par de rasgos, sino que tiene toda una construcción detrás. Y justo aclarar esas diferencias, porque es verdad que muchos pueden tener algunas de esas características, pero no necesariamente el trastorno como tal. Y la otra cosa es que, pues, no hace que uno sea mejor que el otro, porque al final los dos pueden ser abusadores, ¿no? Entonces tampoco justifica por ese lado. Pero sí es importante tenerlo claro porque muchas de estas personas narcisistas, por el tipo de trastorno y por el tipo de características que implica, son personas que no tienden a ir a revisarse, no tienden a ir a terapia y a decir, oye, ¿por qué soy así? O sea, generalmente no se lo cuestionan. Entonces, a nosotras como mujeres es importante que lo podamos identificar y que podamos decir, creo que estoy con una persona narcisista. ¿Cómo identificarlo, Monse? Pues mira, es que primero que nada quisiera que diferenciáramos entre lo que es un trastorno de personalidad y qué son rasgos de personalidad, que son las maneras en las cuales estudiamos la personalidad. Entonces, un trastorno de personalidad es un patrón de conducta, de percepción del mundo,
que es perdurable, que es constante, que no se relaciona al uso de alguna sustancia, o sea, que esa persona tenga esta conducta porque está usando cierta sustancia Mm. y que tampoco se relaciona a algún otro trastorno psiquiátrico y que además define nuestra manera de actuar y reaccionar ante los estímulos externos, pero lo que le da la connotación de trastorno es que nos hace disfuncionar. Miren, yo la verdad estoy un poquito peleada por las políticas con el término funcionalidad. Ujú, Ok. Término funcionalidad es como funcionalidad para ¿Para qué, quién? ¿no? Ajá. ujú, ¿Para quién? ¿Para qué? Mm. Y pues la psiquiatría sí es una psiquiatría todavía muy occidental, y entonces por eso yo siempre digo que soy una psiquiatra un poquito antidisciplina. Pero, pero bueno, habla de esto, ¿no? Ese trastorno que habla de cuando disfuncionas y sobre todo, más que nada, disfuncionas en relaciones familiares, de amistad, de pareja, o sea, las relaciones interpersonales. Y los rasgos de personalidad son características que también van a definir nuestra forma de actuar, que coinciden con ciertos tipos de personalidades, pero que no necesariamente nos hacen disfuncionar e ujú, incluso a veces nos hacen funcionar en una sociedad de estos claro. rasgos. Ujú. Responden a ciertas mecanismos de defensa. Por ejemplo, el altruismo este, es un mecanismo de defensa narcisista, justo. El O sea, bueno, altruismo, ¿en serio? Mm. el altruismo, Órale. exactamente. Sí lo creería de Bill Gates. Oye, No, y, sí, justo, y totalmente. aprovechando justo esto, ya que dices, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno y un rasgo? Entonces ahora me da mucho más sentido el hecho de que muchos hombres tengan rasgos narcisistas por estar viviendo en una sociedad patriarcal en donde siempre se justifican todas las acciones narcisistas, ¿no? De que el hombre es el que siempre va a hablar, va a decir qué es lo que quiere, cómo lo quiere, a dónde lo quiere, o sea, siempre va a determinar por dónde se va el rumbo de una sociedad, de una familia, ¿no? De una pareja, es el dominante al final de cuentas. Y ahora entiendo por qué es muy frecuente que se arraigue el narcisismo en los hombres. Y por el otro lado, que además en estas sociedades hay que satisfacerlo. O sea, Ajá. por un lado te celebramos ese rol de proveedor, del que dirige, de ta, y por el otro, a nosotras se nos impone que hay que servirles, que hay que entenderlos, que hay que adaptarnos a su visión, a su forma de dirigir, hay que consecuentar Cuentarlos. los... Ujú. Ay, Pero entonces a mí me surge la duda, Mons, o sea, ok, ya sabemos que unos son los rasgos, que igual y si quieres ahorita nos puedes decir cuáles son esos rasgos como para Ujú. darnos cuenta, pero a mí me gustaría así identificar cuando, que ya dijiste, la funcionalidad y lo ponemos con sus asegúnes de este término, cómo identificar el trastorno narcisista y cómo los rasgos narcisistas y cómo entrarle al tema, porque siento que si es un trastorno, pues es algo mucho, muy complejo que la persona hasta que se revise en Ujú, ujú. terapia, en alguna consulta, pues lo va a poder trabajar. Mientras que me hace pensar que el rasgo sí se puede trabajar como ya en la convivencia diaria, pues. Exacto, y es que para ponerle el nombre de trastorno, por eso es que yo estoy un poco en contra de la ligereza con la cual se toma no, el El término de concepto. narcisismo, ¿no? Ujú, O sea, en redes sociales escuchamos este nombre de narcisismo ujú, y casi muchas conductas que son conductas agresivas ujú, le ponen el nombre de narcisismo cuando en realidad son conductas agresivas y eso mm, nos puede llevar a eufemizar la violencia y las Exacto. conductas agresivas y que estás en una relación agresiva. ujú, Entonces, sí, sí creo que no todas las conductas agresivas son parte de un narcisismo. Que ahí, Para poder decir, esta persona tiene un trastorno narcisista, o sea, se necesitan pruebas neuropsicológicas o una entrevista estructural por medio de un psiquiatra o una persona entrenada en la entrevista estructural para poder determinar que hay un trastorno narcisista de personalidad.
O sea, podemos decir que las personas tienen conductas agresivas, pero no necesariamente tiene que ser narcisismo. Sus conductas agresivas pueden venir de otro trastorno de personalidad, de otro trastorno psiquiátrico, o sea, pueden venir de muchos otros situaciones que no necesariamente tienen que ver con un trastorno narcisista de personalidad. Entonces sí creo que es bien importante subrayarlo porque uno nos puede llevar a estigmatizar y a encasillar a las personas muy fácilmente y a decir como que el narcisismo es sinónimo de maldad cuando no es así. Por otro lado, esto retrasa que las personas, por vergüenza, por el estigma que hay, vayan a un tipo de atención, ¿no? O busquen un tipo de atención porque están encasilladas o se les está encasillando o el narcisismo se está hablando como un sinónimo de maldad cuando no es así. Y también es bien importante determinar que el narcisismo no es una enfermedad, o sea, no justificar ese narcisismo como una Exacto. enfermedad que se tiene que. Entonces, también esa es otra cosa que si hablamos de narcisismo y lo hablamos con tanta ligereza, pues también podemos llegar a justificar esta parte, ¿no? Entonces, sí creo que es bien, bien importante diferenciar trastorno y decir que el trastorno, o sea, se diagnostica desde una perspectiva psiquiátrica, desde una perspectiva psicoterapéutica, lo diagnostica una persona entrenada y preparada para diagnosticar. Y, y los rasgos, pues lo mismo, ¿no? O sea, podemos detectar los rasgos narcisistas en la consulta, cuando viene un consultante o una consultante, podemos detectarlo. Oye, Monse, Pero pero sobre ese punto, digo, creo que lo has explicado muy claramente, pero me gustaría profundizar en, ok, esto lo tiene que diagnosticar una persona que se especialice en eso y que tenga las herramientas para hacerlo, pero si tú estás conviviendo con alguien que, o sea, ¿cuáles podrían ser esas pistas que aunque tú no lo puedas diagnosticar, puedas identificar? Que sean como Que, las red ajá, que flags, sean ¿no? tus red flags. Eso sí me gustaría que pudiéramos decir algunos ejemplos para ver si sirven como para que las que nos escuchen le pongan atención. Ujú. sí, claro. Pues mira, estas red flags, o bueno, estas características que podemos atribuir al narcisismo, eh, son las personas que tienen estos rasgos narcisistas, pueden ser personas que continuamente están buscando ver a las otras personas como objeto, por lo tanto, y que ven a las personas como una extensión de ellos. Esto lo vamos entendiendo porque el narcisismo es parte de nuestro desarrollo. O sea, cuando somos niñas y niños, vamos necesitando y teniendo necesidades por parte de nuestros cuidadores y Claro. entonces vemos al cuidador como esta persona que nos va a proveer todo el tiempo de satisfacer nuestras necesidades. Ujú. Conforme vamos creciendo, llegando a ciertas etapas, a la adolescencia, empezamos a entender que nuestros cuidadores primarios y otras personas, o sea, las otras personas que nos rodean, son seres completos, son seres como nosotras, con necesidades también, y entonces desarrollamos esta empatía. Entonces, si la persona narcisista, no, o sea, la persona que tiene estos rasgos narcisistas, no va a encontrar la manera de poder separar estos, no logra hacer esta separación completa del objeto y entonces ven a las personas como extensión de ellos y continuamente las personas tienen que estarles satisfaciendo sus necesidades. Ahora, para poder hacer esto, pues son personas que mienten constantemente, que manipulan, que son poco empáticos, que se crean una pantalla, que esa pantalla le llamamos falso ser. Entonces, esa es la pantalla que usan para cubrir sus inseguridades, para poder encajar en esta parte de la sociedad también. Y habitualmente, pues, se caracteriza por una grandiosidad, superioridad,
sobre todas las personas. También actualmente se usa mucho el término de responsabilidad afectiva, que no es otra cosa que hacerte responsable de tus acciones y de las consecuencias y tener en cuenta que tus acciones tienen un efecto en la otra persona, ¿no? Un poquito como la empatía también pudiera ser. Pero bueno, estas personas no tienen responsabilidad afectiva, no se responsabilizan de sus errores, responsabilizan a las otras partes de sus errores, tienen poca introspección, que era lo que estaban comentando, que justo no tienen esta capacidad de darse cuenta de estas características, porque además pues están obteniendo beneficios, ¿no? Claro. Que además sus necesidades se están satisfaciendo, entonces no necesitan tener esta introspección, entonces eso retrasa muchísimo el tratamiento porque no buscan una atención, porque no quieren cambiar esa parte. Claro. No les convendría cambiar eso. Y desde ese sentido, o sea, lo que decías hace rato me parece muy importante también y que lo subrayaras también de no necesariamente todas las personas que son agresivas o que cometen abusos sobre otras personas u otras especies son necesariamente narcisistas. Sin embargo, la pregunta es, ¿y entonces por este tipo de características que conlleva su percepción de la realidad como narcisistas, necesariamente son abusivos? O sea, no todos los abusivos son narcisistas, pero todos los narcisistas son abusivos. Es una línea delgada, ¿no? Exacto, fíjate que es una línea, qué interesante pregunta, que a mí también me lleva a reflexionar esto, que justo no necesariamente una persona narcisista va a ser abusiva, porque también depende mucho, por eso les digo que esto lo tiene que hacer alguien que sepa, ¿no? Porque hay grados de narcisismo. Hay narcisistas y de acuerdo a la gravedad del trastorno se diferencian en de piel delgada, de piel gruesa y con rasgos antisociales o narcisistas malignos. Entonces, justo los de piel delgada son personas que tienen este falso self, por eso se dice piel delgada, ¿no? Porque su falso self es muy fácil de quebrantar. O sea, fácilmente se puede romper este falso self y sí, pues, se puede entrar hacia mejor pronóstico, por ejemplo, con una terapia, porque las personas altruistas, por ejemplo, personas que no necesariamente se van a estar viendo beneficiadas, pero el grado de agresión sí va aumentando de acuerdo al grado de gravedad. Ya los narcisistas malignos son estos que nos pintan como narcisistas en las redes sociales, pero no todos los trastornos narcisistas son narcisistas malignos. Ay, bueno, a mí eso me da mucha tranquilidad, porque en esta polarización de las redes sociales y de la vulgarización del mismo término, yo ya había así contemplado a las personas narcisistas como las peores, ¿no? del mundo, porque así aparte se divulgan las redes, ¿no? Que son las personas malas, que están todo el tiempo extrayendo cosas de la otra persona y que aparte abusan, justo. Pero esto lo quiero conectar con algo que también hace rato que estábamos hablando de lo que es ser narcisista y no, y de sus implicaciones e impactos en la sociedad. Sí me voy a ir un poco más a estos narcisistas, pues, malignos, ¿no? En los que obviamente perpetran violencias en contra de las mujeres, pues, por este trastorno y por estas conductas que sí es de mucha manipulación e incluso que los llevan a cometer acciones totalmente, pues, ya que atenten, pues, contra la vida de las mujeres. Y que a mí me gustaría retomar que me parece que el narcisismo en esta vulgarización o en esta ligereza con la que se puede hablar sin prestarle tanto atención cuando se tratan de narcisismos pues malignos, que es un poco símil a justificar todas esas acciones a través de este término, de esta concepción, algo así como lo que pasa con los feminicidas cuando se habla de que son monstruos, ¿no? Como que se está equiparando todo el momento, como que se está tratando más bien de justificar todo el momento las acciones de los hombres hacia las mujeres, de esas acciones negativas, de esas violencias hacia las mujeres, a través de esta etiqueta, minimizando
todas estas acciones y no haciéndose responsables de lo que hacen. Sí, ¿no? como que además ayuda a la estigmatización de Ajá. este tipo de trastornos, pero al mismo tiempo con eso libran el rendir cuentas de las estructuras machistas patriarcales que fomentan este tipo de violencia hacia las Exacto, mujeres. o como decían hace un rato, de hacerte responsable de tus acciones y olvidarte un poco, o sea, claro, ojalá en el ideal es de que se enteraran de lo que están viviendo con este trastorno y hacerse responsables para actuar en consecuencia, que sería, pues, ir a terapia, por ejemplo, pero esto es perder privilegios y poder sobrevivir en un mundo, pues, completamente patriarcal, ¿no? Sí, sí, totalmente. Claro, claro, y también, pues es que intentamos, o sea, en esta sociedad también justificamos muchísimo estas conductas narcisistas, o dicen, bueno, usamos en primera muchísimo la violencia. La violencia le ponemos un montón de etiquetas Ujú, para que suene bonito, ¿no? O sea, ujú. para que no suene a violencia, a agresividad. Ay, no, qué horror, dijeron violencia, dijeron agresividad, dijeron estoy en una relación violenta. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo estigma alrededor, como de pronto si decimos que estamos en una relación violenta, como si tuviéramos que hacer algo para él. Ujú. Entonces, pues obviamente tratamos mejor de decir relación tóxica, ¿no? O Crimen tratamos de pasional. decir, es que estoy con un narcisista. Ujú. Ujú. Sí, totalmente. Entonces, o tratamos de decir el monstruo de Catepec, que en realidad es un Exacto. feminicida, y Y entonces invalidamos muchísimo todas estas acciones y justo quitamos esa responsabilidad. Y es que en esta sociedad, o sea, irnos desde el principio, o sea, desde la educación, ¿no? Eh, hay que entender que el narcisismo, y bueno, no el narcisismo, pero en realidad el patriarcado, pues va haciendo que los hombres tengan más rasgos narcisistas. O sea, yo les pongo un Exacto. ejemplo, y no sé, a ver, vamos a, yo siempre en las clases con mis alumnos les bautizamos a una niña y a un niño, que es con los que vamos a estar trabajando. Entonces, no sé, ¿ustedes quieren decirme ahorita un nombre de niña y un nombre de niño? Xochitl, la niña. Ah, y yo, José. Xochitl y David. Ah, ah, bueno, está bien. sí, Está bien, David. Ah, perdón, escuché No, sí está David. bien, David. Está bien, está bien. Ujú, Ok. Xochitl y David son hijos de una familia tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando Xochitl y David llegan de la escuela y también papá llega de trabajar, ¿no? Y mamá está haciendo la comida. Entonces, lo típico y que todavía pasa en muchas familias mexicanas es como, Xochitl, ven a ayudarme a servirle de comer a tu papá y a servirle de comer a David, ¿no? ujú. Y entonces, desde ahí, pues, ¿qué va aprendiendo Xochitl? O sea, que sus necesidades de juego, de placer, de alimentación quedan en segundo plano en comparación con la figura masculina, ¿no? Ujú, Entonces, pues si vemos de dónde viene el narcisismo, de que justamente no separo a la persona que me va a estar sirviendo constantemente, pues obviamente vamos entendiendo que David va aprendiendo que las mujeres son ese objeto que va a satisfacer siempre sus necesidades en todos los ámbitos, desde lo laboral, ¿no? Por ejemplo, el estereotipo siempre es el jefe y la secretaria, ¿no? Que ujú. le resuelve toda su vida. sí. En la parte sexual, como la objetivización de la mujer, ¿no? Desde la parte sexual. Y bueno, yo respeto muchísimo a las trabajadoras sexuales, pero desde el trabajo sexual hay ahorita una serie en Netflix, ay, una serie en redes Tú date, tú sociales, date. Ajá. digo, en una plataforma de streaming, eh, que justamente habla de esto, ¿no? Y hay una frase que me encantó que dice, donde hay hombres, va a haber prostitución. O sea, donde hay Qué hombres va a haber fuerte. trabajo sexual. Sí. Y hablo de trabajo sexual desde el porno, desde la prostitución, desde las escorts, o sea,
todo el trabajo sexual ya está en las parejas. O sea, La la configuración. parte sexual de las mujeres siempre queda en segundo plano. Pero Entonces, justo por eso, perdón, Monse, me parece súper importante esa conexión, porque es cómo se ve como trabajo sexual cuando se trata de satisfacer las necesidades de los hombres. Y nunca se cuestiona que los hombres están siendo, o sea, nunca se ha cuestionado su deseo tanto sexual como por dominación, por ser violentos con otras mujeres que son sus parejas y que no son sus parejas. O sea, eso nunca queda cuestionado. Queda cuestionado a las mujeres en situación de prostitución, su labor, el acceso a sus derechos y tal, pero nunca se cuestiona ese consumo de los hombres. Y yo me iré un paso más atrás. ¿De dónde surge y por qué no se ha logrado dominar esa pulsión sexual que no se puede parar, que no se Pero puede no se puede. dominar, ¿no? Ajá, entre comillas, claro, Ajá. porque creo que yo siempre he dicho que por eso somos seres humanos ya con un raciocinio, a diferencia de los animales, que no podemos estar respondiendo en todo momento a nuestras pulsiones, ¿no? Y a nuestros placeres. ¿Por qué? Porque vivimos de entrada en una sociedad. Ujú. Y es precisamente por esto que ponías de ejemplo con Xochitl y David. Es porque siempre se les enseñó que Claro. que si tienen esa pulsión, tienen derecho a ella. Oigan, Y qué es porque fuerte. se ve como un derecho. Y justamente eso también me parece súper importante porque raya, ok, a lo mejor no todos los consumidores de porno o de prostitución son narcisistas, pero como los hombres, justo por eso es tan compatible, pues sí, los rasgos narcisistas con la violencia o con abusadores en muchos niveles, porque al final las estructuras de la sociedad le siguen fomentando esta idea de que tienen derecho a los cuerpos de las mujeres, esta idea de que tienen derecho a que los sirvan, derecho a que se les esté satisfaciendo. Sí, siento que esta construcción de la que hablan facilita y propicia la instauración del narcisismo en los hombres. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Justamente, Sí, Monse. Sí, justamente el patriarcado les da permiso a los hombres de tener estos rasgos narcisistas. Sí, les da permiso. Eso Y es se les muy cuestiona fuerte. poco. Y de hecho, por ejemplo, de lo que estabas mencionando hace ratito, Monse, me hizo pensar mucho en el caso de Dominique Pelicot. Claro. Que ¿cuántos hombres no estuvieron involucrados en las violaciones y en la violencia hacia la mujer y a otras mujeres, ya sea de paso? Y de todas formas, o sea, yo sí vi varias mujeres preguntándose, ¿pero qué? ¿Todos estos tienen algún tipo de trastorno? ¿Son sociópatas? ¿Son narcisistas? ¿Qué? Y no, justamente son abusadores, o sea, sí puede ser que algunos de ellos tengan rasgos, seguramente, puede ser que algunos tengan trastornos, pero realmente son hijos sanos del patriarcado que son abusadores y violentos hacia las mujeres. Sí. Ay, Claro, Oye, algo que comentas es bien importante. Ay, perdón. no, sí, está bien. Vas. Algo que comentas es bien importante, que son hijos sanos del patriarcado. Me encantó esa frase. O sea, porque justo el patriarcado, o sea, los trastornos de personalidad justamente tienen que ver con la descontextualización cultural. Los estudian desde la cultura, desde cómo se va descontextualizando la cultura, y por eso es que el feminismo ha mucho a cuestionar esta parte ok, culturalmente tenemos esto, pero también tenemos que llamarlo como algo que está haciendo o que está saliendo de contexto. O sea, porque en la cultura es normal que las mujeres son las que sirven, son las que hacen, son las que le sirven a los hombres, son las que le resuelven la vida a los hombres en todos los sentidos. Pues, y mientras eso no se ve como un problema, exacto. Ni siquiera se llamaría narcisismo o trastorno. Sí, no, ni se llamaría violencia porque nunca se cuestiona. Claro, totalmente. Y justo tiene un impacto directo en las mujeres.
porque no se cuestiona y se sigue con esta serie de actitudes hacia las mujeres. ¿Qué hacer? O sea, no sé si ustedes ahorita como que se les ocurra, ya sé que no se les va a resolver la vida a los hombres, que los hombres tienen su propia tarea para poder enfrentar y combatir, si son conscientes, de lo que están ejerciendo en este sistema patriarcal. Pero, o sea, ¿qué podríamos hacer como para ir revirtiendo estas violencias que sean a partir de estos rasgos narcisistas o trastornos? No sé si se les ocurre algo. Sí. Monse, ¿quieres empezar tú? Si no, puedo empezar yo, ¿eh? Te veo con cara... No, es que creo que mi cara es justamente porque, bueno, o sea, si nos vamos a que el problema de esto tiene que ver con justamente lo que le da el nombre de violencia de género, no es que hay un sistema de opresión arriba y que tiene que ver con un sistema, pues yo les haría o sea, yo respondería con algo bien, que suena súper fácil, pero que llevamos años intentando, que es cambiar el sistema, o cambiar la Claro. educación, o cambiar la crianza, o el sistema de crianza, ¿no? O sea, revertir esto tendría que ser desde cambiar todo un sistema capitalista, todo un sistema eh, patriarcal, ¿no? O sea, tendríamos que cambiar muchísimas cosas Sí. para poder revertirlo. Yo a lo mejor no usaría la palabra revertir, sino tal vez prevenir la violencia desde los hombres narcisistas o esto, entonces sería como cómo se trabaja con la violencia, ¿no? Que lo primero que se tiene que hacer es identificarla y creo que en ese momento estamos en este paso y por eso ponemos tantos nombres, o sea, tampoco voy a satanizar que le estamos poniendo si estamos eufemizando la violencia, creo que parte de poner estos nombres es una manera de visibilizarlo. Tenemos que ya pasar al siguiente paso que es llamarlo violencia o conductas agresivas, Claro. pero sí, eh, sí tenemos que nombrarlo, que identificarlo antes. O sea, hay que identificar que hay algo que no está bien. Entonces, lo primero es identificarlo y creo que algo que están haciendo y que me encanta del podcast, que te lo dije a ti cuando escuché el podcast, es justo visibilizar todas estas situaciones y cuestionarnos qué está pasando, qué está sucediendo, qué está habiendo, para también dar paso a nuevas masculinidades, ¿no? O sea, también poner el nombre de narcisismo al machismo o a la violencia machista no nos permite abrir el tema a algo colectivo, ¿no? O sea, nos vamos a la parte individual que hay que trabajar, de psicoterapia, de psiquiatría, etcétera, pero no esta parte colectiva de poder dejarles a los hombres también la oportunidad del cuestionamiento de sus conductas, de qué está pasando con las conductas que están teniendo y abrir el paso a nuevas masculinidades. Entonces, yo creo que, bueno, así, eh, desde la parte de las conductas agresivas, ¿no? Y lo podemos ver desde dos puntos, ¿no? Eh, desde el agresor y desde la víctima, o sea, desde la víctima, pues que identifique o se puedan identificar estas características, ¿no? Pero también, este, que no se alejen de su red de apoyo, ¿no? Que esto también está muy fácil de decir, porque la mayoría de las personas son alejadas de la red de apoyo, ¿no? Lo primero que hacen las personas agresivas son alejar a la víctima de su red de apoyo para justo seguir obteniendo esto de ellas, ¿no? Y tener como acaparar toda esta atención. Entonces, definitivamente, pues alejarse de la red de apoyo es una. Y también si nosotras somos amigas de alguien que está viviendo violencia, tenemos mucho esta frase de amiga, date cuenta.
También veo en redes sociales muchos reels, ¿no? De las amigas intentando separar a la amiga de la relación violenta. Y entonces es como, pues no, o sea, yo creo que eso lo único que va a hacer es alejar más a tu amiga. Entonces, nuestro papel como amigas, yo lo pensaría como, en vez de amiga, date cuenta, más como amiga, te acompaño y te apoyo en tus decisiones, y aquí estoy pues para lo que necesites, ¿no? O sea, te ayudo a identificar esto, pero también te acompaño, ¿no? Te acompaño a estar y no interfiero en esta parte. Y también está esta otra situación de si tú eres amiga de un agresor, pues también escuchaba, y una vez leí por ahí también en redes sociales una frase que me gustó muchísimo, que dice, menos amiga date cuenta y más amigo no seas mierda, ¿no? Claro. Sí, Entonces, totalmente. también romper este pacto Sí. patriarcal, ¿no? Ay, Desde, ay, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues sí, sí, Monse, bueno, totalmente esta frase me parece icónica para usarla muchas veces, como amigo no seas mierda, debería de llamarse este programa. Oye, deberíamos de crear una sección de amigo, no seas mierda. ¡Ay, qué buena Ah, idea! mira, qué buena idea. Y ya nos acabas de dar una idea, Monse. Te la vamos a, obviamente, siempre darte el crédito. Sí, Pero es bien cierto. Todo lo que sí. dices coincido. Sí, a mí me gustaría sumar un par de cosas. O sea, en esta parte de la identificación, creo que también es muy importante que si estás viendo que alguno de estos rasgos o características te suenan, puedas romper o pasar también por tu propio proceso de romper con los mitos que ya decíamos hace rato, ¿no? Esto de, pues seguro es porque es muy inseguro y hace estas cosas, ¿no? Justificar, ¿no? Ajá, Ujú. justificando. O seguro no tuvo una buena infancia y entonces por eso hoy es así. Hoy quiere más atención, hoy quiere que todo sea sobre él. Si tú estás siempre supeditando o poniendo en segundo lugar tus deseos, tus necesidades, tu bienestar por otra persona, esa es una gran alerta. Esa es una gran alerta para que tomes algún tipo de acción y a lo mejor, como dice Monse, no es tan fácil, no es de un día para otro sí, ya me di cuenta que me está mintiendo, que me está manipulando tal, ya me voy mañana, porque son relaciones que pasan por un proceso muy lento y por lo mismo cada vez te cuesta más trabajo alejarte. Pero Ujú. puedes empezar a hacer pequeños pasos, como estos pequeños cuestionamientos, como retomar esas relaciones con tus amigas, con tu familia que te parezcan más de confianza, con las que te sientas más cómoda. Ve retomando eso poco a poco, ve juntando tu propio dinero. Siempre es importante que tengas cierta independencia económica para salir de una relación en general, pero más en estos casos si lo utilizan también de alguna forma para controlarte, para manipularte. Eh, Me parece que puedes ir delineando un plan y que si tú no sabes cómo, te puedes acercar a pedir ayuda y a lo mejor tú no eres la que necesita terapia, pero por supuesto que en una sesión terapéutica también te pueden apoyar para ir construyendo ese camino. Sí, pues qué importantes e interesantes puntos de vista de cómo ir enfrentando este tipo de relaciones con personas que tengan tanto trastorno como algún rasgo ahí narcisista. Ujú. Apoyo lo que ambas dicen, así es que igual yo no tendría nada más que agregar, más que agradecerte mucho, Monse, por haber estado con nosotras en Ruido Violeta. No sé si quieras dar algún último mensaje para todas las personas que nos están escuchando, las mujeres que se sientan identificadas con algo de lo que aquí se dijo y pues sí, cómo enfrentar, ¿no? claro. Bueno, antes que nada también agradecerles a ustedes el espacio y también el espacio a abrir estas conversaciones, que creo que es algo súper importante. Entonces, gracias a ustedes y a todo el equipo. Y bueno, en cuanto a esta parte de las mujeres, pues bueno, entender que la violencia no, la violencia es algo que tiene que ver con un sistema, con una posición de poder. Sí. Entonces, mm, entender que las mujeres no somos las causantes Claro.
de esta violencia, ¿no? O sea, estamos involucradas y somos generalmente las afectadas y probablemente hay mujeres causantes de violencia, ¿sí? O hay figuras femeninas, por eso yo hablaba de figuras femeninas y figuras masculinas. Ujú. Hay figuras femeninas que sí son las causantes de la violencia, pero en cuanto a esta parte estructural, pues sí tiene que ver con un sistema y que tampoco son los hombres, ¿eh? O sea, tampoco son los hombres, porque hay mujeres también muy patriarcales. Entonces, tampoco son los hombres. Entonces, lo primero, pero si las mujeres están en una relación de violencia o se está viviendo violencia de género, o hay figuras que se acerquen a esta parte femenina y que está viendo esta situación de violencia, pues en primer entender que, bueno, el narcisismo no es una enfermedad, por lo tanto, que se tiene que curar, o sea, son las personas que están tomando decisiones de cómo actuar, que no están teniendo introspección y que no es culpa de ellas. O sea, ellas no están generando estas conductas. Eso es lo que. Lo segundo es que no necesariamente, o sea, porque a veces dice, y por eso tenemos tanto miedo de decir, estoy en una relación violenta, porque eso implicaría, tengo que hacer algo. Mm, ¿Y por qué tú tienes la que hacer algo? presión. O sea, qué Claro, injusto que las mujeres somos las que tenemos que hacer algo para salir de algo sí, en lo que ni siquiera nosotros nos metimos, ¿no? O sea, en lo sí, que ni siquiera pasó. O sea, efectivamente sí tenemos que estar alerta, tenemos que ver, pero qué triste que tengamos que estar alertas en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Pues está muy feo eso. qué fuerte. Pero bueno, si de pronto están identificando esto, pues también entender que están en un proceso, que darse cuenta es un proceso y que necesariamente si van a un tipo de psicoterapia se les van a obligar a dejar la relación, porque también por Claro. eso después las mujeres no se acercan, Mm, porque no quieren dejar la relación por muchas situaciones, ¿no? Porque hay también necesidades económicas, muchas cosas pueden estar implicadas ahí. Hay un contexto muy grande ahí. Sí. Entonces, o incluso a veces hasta es peligroso. A veces, incluso en la terapia, tratamos de que no dejen a la pareja o no lograr esta parte tan rápido porque la persona puede ser extremadamente agresiva y generalmente, de hecho, los feminicidios han sido, son pierden el control porque en la situación de poder, o sea, el agresor finalmente eh, está teniendo esta situación de poder, o sea, y está sin poder y es cuando se pone agresivo. Entonces, todos estos feminicidios muchas veces incluso son accidentales, ¿no? Algunos. No voy a decir que otros sí sean planeados, pero algunos sí son accidentales. O sea, el agresor perdió el poder. Entonces, acérquense a un tipo de psicoterapia, ¿no? Pues está bien injusto, yo sé que está bien injusto que nosotras tengamos que ser las que nos acercamos, las que vamos, las que intentamos hacer el cambio, pero acérquense a esto. Hay lugares, en la Ciudad de México hay un servicio para mujeres que viven violencia que se llama Luna, ujú. Ujú. y hay una en cada delegación, en cada alcaldía, entonces pueden acercarse a las lunas. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, que es mi alma mater de especialidad y de alta especialidad, está la Clínica de Género y Sexualidad, también se pueden acercar ahí a recibir atención. Y otra cosa es, el amor romántico nos ha metido la Sí, idea de que somos las que vamos a cambiar estas Ujú. conductas, ¿no? sí. Que vamos a ser las terapeutas de nuestra pareja, que vamos a ser las que vamos a lograr este cambio y el amor va a lograr a cambiar a la persona. Pues eso es la mentira más grande que nos enseñó la Bella y la Bestia Sí, y Sí, el totalmente. capitalismo. Oye, y el Monse, capitalismo. una cosa sobre eso que dijiste que son ellos los que a veces pierden el control, me gustaría como hacer hincapié en que es muy engañoso esto de que pierden el control y me parece incluso este, muy importante decir que justo una de las cosas que puedes
identificar es si esta persona es agresiva solo contigo, si contigo comete este tipo de acciones violentas, de manipulación, de mentiras y tal, y ves que con sus compañeros de trabajo, con su familia, con otras personas, sus amistades, es una persona que se puede controlar bastante bien, pero contigo es con la única con la que pierde el control. Entonces ahí te puedes dar cuenta que nunca es que pierda el control, es que sabe que contigo esas formas de violencia son para controlarte y someterte de alguna forma. Entonces, sí, como que estas ideas y incluso como el riesgo de que creamos, es que perdió el control y por eso hoy se portó así. Pero en realidad son personas que a veces sí, la gente que comete estas agresiones, los abusadores, sí tienen claridad sobre cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Y quizá en este caso de las personas con un trastorno, ya no, quizá eso sí lo hacen constantemente. O sea, eso sí lo pueden hacer con todo mundo. Pero si son abusadores y si son violentos, eso no es una justificación que pierdan el control. Uh-huh. Ya. Exacto, sí, o sea, justo, qué bueno que lo mencionas porque no es una justificación, o sea, más bien está viendo, pues es una persona que pierde el control, pero no es una justificación, o sea, para nada, o sea, finalmente está perdiendo poder, pierde el control y entonces, pero al final las consecuencias, o sea, son para ti, ¿no? Sí, O sea, al exacto. final las consecuencias son para la persona, la víctima. Sí, total. Pues prácticamente con esto ya cerramos este episodio. De verdad, muchas gracias, Monse. Esperemos que toda esta información a las mujeres que nos están escuchando pues les funcione. Y si llega por ahí a los oídos de algún hombre, pues también decidan tomar acción de sus propios privilegios y cómo combatir toda esta violencia que pues nos perjudica directamente a las mujeres. Cuestionar justo desde estas pequeñas acciones como Xóchitl y David, de por qué, ¿no? Cuando llega el papá, ¿quién lo recibe? ¿De qué forma? Entonces yo creo que son cosas básicas que vamos pudiendo cambiar para erradicar estas violencias o pues sí, eso, más bien erradicarlas, ¿no? Pues escúchenos en Ruido Violeta. Recuerden que nos encuentran en YouTube, en Spotify, también en Instagram. Ahí nos pueden encontrar todo el contenido que realizamos. TikTok. Y en TikTok, es cierto. Muchas gracias. Monse. Cuídate mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye. Bye.